Hola, muy buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Juiciosos? Hola, profe. Me suena esa voz conocida. Obvio. No estaba en mis clases últimamente. Profe, otra cosa es que mi micrófono no me sirve. La excusa perfecta. No. Si fuera así, entonces solamente lo utilizaría con usted. Si quiere preguntarle a los demás profesores. Muy bien, vamos a pasar a lista. Ardila Maiwa. Aguilar, perdón. Amaya. Presente, presente. Amaya presente. Camargo. Díaz Guerrero. Presente, profe. Dueña Villamizar. Presente, profe. Durán Parra. ¿Qué saben de este paciente? ¿Se retiró? ¿Sigue? Pues no se presencia en ninguna clase, la verdad. ¿Usted la vez pasada dijo que lo habían retirado? No, aquí no han venido a retirarlo. Guerra Suárez es un desertor. Guerra no está. Martínez Ortiz. Presente. Posada Patiño. Presente. Rodríguez Suárez. Presente. Rubio Uncasia. Salguero Ayala. Presente. Sánchez Duarte. Presente. Sánchez Ramírez. Valles Pareja. Presente. Vidal Sánchez. Vidal no ha llegado. Guerra Suárez llega. Bien, les invitamos para inclinar su rostro. Buenos días. Vamos a orar. Buenos días, Señor. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones, por los cuidados que tienes de cada uno de nosotros, de nuestros familiares. Y Señor, queremos pedir que tú puedas seguir obrando en nuestra vida, que puedas cuidarnos, que puedas seguir guardándonos. Y queremos también pedir, Señor, por quienes gobiernan nuestro país, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento para que comprendan la vida, la situación en que viven a quienes gobiernan y que puedan ser consecuentes con esta realidad que vive el país y que vive el mundo también. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pobre Porky. ¿Por qué pobre? Si es rico. No, pero pobrecito. Y ahora se va a llenar más de plata con todo lo que vamos a pagar. No crea que eso no es para robar. El problema que tiene es que la pandemia le ha reducido lo que podría sacarle al Estado. ¿Cómo así? Luego podría sacarle más. Claro, él podría, no hay que tener, todo lo que podría haberse robado tuvo que dárselo al pueblo en bonos, en beneficios, en descuentos, en ayudar a las empresas, en el bono solidario. Todo eso era parte de lo que se había podido robar. Pero tuvo que entregarlo, entonces hay que tener otro recurso donde se pueda sacar, donde se pueda quitar la tajadita del queso. Y obviamente la reforma es una buena excusa, entonces.
Usted revisa todos los gobiernos que han habido últimamente, cada cual ha salido con la billetera bien gorda. Claro. Porque lamentablemente quienes están llegando al poder solo llegan con el afán de vaciar las arcas públicas. El erario público ha sido asaltado. Profe, ¿y usted cree que Uribe se beneficia con eso? Claro, ¿cierto? Por supuesto. El Uribito. Pues a ver, Uribe tuvo 2 periodos de gobierno donde sacó su tajada. Ya tiene sus empresas. ¿Por qué cree que hay tanta política ahora en no cobrarle a las empresas impuestos? ¿A quién van a favorecer? A Uribe. Obviamente. Y a los otros empresarios que pusieron la plata para elegir a quien hoy es presidente, obviamente de paso. Entonces, y si usted recuerda, hace un año estábamos en lo mismo, en una llamada reforma tributaria que era para beneficiar a la clase, a los menos favorecidos, y se entregaron 20 billones en excepciones de impuestos a las empresas de gran capital en Colombia. ¿Y quiénes van a pagar eso? Pues los de a pie con la reforma de ahora. Si no se hubieran entregado esos 20 millones allá en regalos, en estímulos, en que las empresas, en que esos grandes ricos no las pagaran, pues hoy no necesitaríamos buscar 25 billones. Esa es la realidad económica de nuestro país. Los intereses se mueven en favor de los que están allá en el poder. Y lo triste y lamentable es que el pueblo está eligiendo a sus propios verdugos. Pues sí, Por pero eso, uno queda entre la espada y la pared porque uno no puede decir que Petro hubiera sido mejor. ¿Qué tal donde hubiera sido peor? y no será mejor porque cuando lleguen no lo dejarán gobernar. Por Usted eso. revise la historia de quienes han llegado en esta línea. Y eso sí es que llega, si no lo eliminan como ha ocurrido en el pasado con los líderes que van a favor del pueblo. Para vivir en este país toca ser es político. Por eso es importante que aprendamos a pensar. La filosofía es uno de estos caminos para que el pueblo despierte, para que reflexionemos y por lo menos veamos la realidad en que estamos inmersos. Porque no es un problema de ahora, ha sido un problema de la sociedad a lo largo de la historia. Si vemos las revoluciones que han habido, que hablamos por allá de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa, de la Revolución Civil en Estados Unidos, son los mismos problemas que tiene Colombia hoy en día, solo que ellos los tuvieron hace 200 años, hace 100 años, porque son países que van más rápido en desarrollo. Así que nosotros, como vamos atrás, pues estamos enfrentando los problemas más atrás y no estudiamos esos eventos, cómo los solucionaron ellos y cuáles fueron los elementos contundentes, y estamos cayendo en peores situaciones. Muy bien, la clase anterior nosotros estuvimos hablando de las polis griegas, ciudades que surgieron en medio de contextos específicos y que se opusieron unas a otros, que se enfrentaron unas a otros, pero que cada una aportó al desarrollo de la cultura griega. Y en ese aporte lo hicieron desde la línea que nosotros analizábamos, pues desde el pensamiento. Matemáticos, pensadores, sabios, naturalistas, médicos en la línea de medicina, que hacen esos aportes en las líneas de ingeniería, arquitectura, el arte, la escritura. Entonces hay un crecimiento. Y hoy vamos entonces a revisar una línea de la literatura, del arte, de la infraestructura que está cobijada en este tema, la tragedia griega.
más que un escenario de conflicto, no es eso, sino es un género literario más de mejor comprensión para que cambiemos el panorama. Entonces, la tragedia griega es un elemento de la vida social griega. Es un género literario que se crea para generar una crítica social a quienes gobiernan. Podríamos decir que los trabajos que hoy realizan los caricaturistas frente a lo que sucede en el país es parte de lo que se vivía en la tragedia griega. Pero la tragedia griega tenía el escenario que era vívido. Podríamos entonces compararlo con aquellos que están generando contenido de crítica social. Estos programas que están regresando porque habían sido vetados en Colombia y algunos apenas están comenzando nuevamente después de 10 o 15 años que estuvieron vetados porque la política colombiana los vetó. No se podía criticar al gobierno. En este momento, pues tenemos unas libertades y eso ha permitido entonces que ganen batallas legales y hayan vuelto al escenario a la crítica social, se está levantando nuevamente. Entonces, como les decía hace un instante, eso no es solo de Colombia, eso ya se ha vivido a lo largo de la historia en las diferentes culturas y pueblos. Vamos a analizarlo entonces en el contexto de Atenas, de Grecia, de las polis griegas, cómo se dio ese fenómeno de la tragedia. Entonces recordemos que Atenas tenía una diosa protectora, que era Atenea. Atenea. Muy bien. Y que Atenea también es considerada la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra. Entonces, la clase pasada les decíamos que Atenas estaba dividida en dos partes, la ciudad alta, la ciudad baja. La ciudad alta era donde estaban el centro de poder y el centro religioso, más conocido como la Acrópolis. Y hoy Atenas, pues todo eso solo son ruinas. Vamos allí, solo encontramos unas cuantas partes de lo que fue ese desarrollo arquitectónico. Así que lo que tenemos son reconstrucciones ahora con el tema de la inteligencia artificial, con la realidad virtual, pues podemos reconstruir muchos escenarios y podemos recrearlos a través de computadoras. Atenas nos ofrece uno de los primeros ejemplos de la ciudad-estado en el mundo antiguo, donde la tecnología tenía avances, donde la agricultura tenía un desarrollo. Bien podríamos decir que Atenas, la ciudad, la polis, era una ciudad, en perspectiva a las ciudades actuales, como futurista. Una ciudad que integraba tecnología, pero que era amigable con el medio ambiente. Esa era entonces Atenas. Básicamente esas ciudades que apenas hoy empezamos a construir, que las nuevas ciudades están siendo pensadas de esa manera. Así que ¿cuánto llevamos de atraso en ese desarrollo? Entonces, ¿qué hicieron posible esa urbanización, ese desarrollo arquitectónico en Atenas? Entonces, dentro de esos elementos tenemos el famoso Teatro de Dionisio. Es uno de los elementos arquitectónicos que permiten entonces desarrollar lo que hoy conocemos como el entretenimiento.
El entretenimiento para aquel momento de la historia, pues fueron la danza, la música, los festivales religiosos que se hacían entonces en el teatro de Dionisio, justamente en honor al dios. Entonces aquí tenemos la vista de lo que hoy podemos encontrar fue el gran teatro de Atenas. Se conserva la gradería, a pesar de que han pasado los años, la gradería prácticamente está intacta, pero el escenario sí ha sufrido pérdidas. Entonces, la tragedia, que es lo que nosotros estamos analizando, es una figura del teatro. Pero ¿cómo nace el teatro griego? Entonces, hay que entender que nace en Ática a partir de la danza, de los cantos corales, alrededor del siglo VI y del siglo V antes de Cristo, donde se hacían las fiestas de la cosecha en honor al dios de Dionisio. Y allí entonces se hacían representaciones, se hacían lo que hoy nosotros llamamos dramas, imitaciones de situaciones de la vida cotidiana en torno a los eventos sociales, culturales de la región. De esa manera, pues mucha gente terminaba emborrachada, obviamente, porque era un festival en torno al vino. El arte dramático nació en la cuna de la civilización griega. Eso permite entonces que haya un gran desarrollo, que hayan varios grupos que se dedican a esta actividad, que se realicen entonces campeonatos o encuentros o, ¿cómo lo llamaríamos? Bueno, allá los llamaban festivales, pero hoy para entenderlo sería como una competencia entre esos grupos para ver quién lo hacía mejor y quién era el ganador. Entonces, dentro de esa línea, había quienes se empezaban a destacar como escritores o como elaboradores del guión, guionistas, y entre esos tenemos entonces a Tespis, que era un poeta lírico que viajaba en una carreta de pueblo en pueblo organizando las fiestas locales, lo que hoy nosotros llamaríamos las ferias del pueblo, exactamente. Entonces, nótese de dónde viene esa idea de festejar cada año una fiesta en honor al pueblo. Es una idea griega. Así que cada polis realizaba la fiesta y este hombre era el organizador. Era como el empresario de la época que se dedicaba entonces a este tipo de eventos. Y él fue el que introdujo entonces en Ática lo que se conoció en ese momento o se le ha llamado históricamente como el ditirambo, que es justamente entonces una primera manifestación teatral. ¿En qué consistía? Consistía en representar los textos que se escribían para bailar y cantar. Mientras que había otro que acompañaba con la música, que normalmente se usaba pues la flauta para acompañar. Y así fueron pues incluyendo más, al punto que se habla de un grupo de 50 hombres o jóvenes que participaban de estas representaciones. Nótese, eran hombres, no mujeres. Las mujeres no podían participar en este tipo de representaciones. Podían ser espectadores, pero no ser artistas, si lo decimos en palabras actuales. Entonces, un segundo, cierro aquí la ventana.
Ya, entonces Tespis, que es el escritor, el poeta, el organizador de las festividades, pues enriqueció todo esto con más elementos. Y ahora entonces introdujo el famoso coro o la coral en el escenario, que eran quienes cantaban, y de esa manera entonces no solo era la música los que acompañaban, sino que entonces ahora también había unos cantantes que iban cantando lo que se iba representando o iban exagerando. Justamente la tragedia lo que busca es eso, exagerar. Y así entonces viene a tomar más relevancia. Estos elementos son conocidos, la tragedia, el término entonces viene de la palabra tragos, que es traducida como cabra, y la palabra ob, que es canto. Entonces, el canto del macho cabrío. Como quien dice, en términos cristianos, una festividad al diablo. Ya que los cristianos entendemos que el macho cabrío, pues, es una representación del enemigo. Por eso, entonces, recuerden quién era el dios al cual se consagraba toda la festividad. Era al dios Dionisio. Y entonces, que era un dios, que era el dios básicamente del vino, de la borrachera, de la lujuria o de los efectos del alcohol, bueno, todo eso que está asociado allí. Entonces, entender si un cristiano iría a este tipo de eventos. Tal vez por eso el cristianismo ha vetado el teatro a lo largo de la historia. Entonces, este género teatral se impulsa en el siglo VI antes de Cristo porque hay un gobernante en Atenas, el tirano Pisístrato, que decreta la primera competición de tragedias atenienses. Se organiza ya no una festividad donde hacíamos por participar, porque la gente se recree, no, ahora hay una competencia, vamos a ver quién gana, quién lo hace mejor, y obviamente todos tenían que lucirse, porque el que no lo hiciera estaba condenado también. Entonces, de esa manera, le asignan más tarde un importante lugar en la ciudad, en la ladera sureste de la Acrópolis, en lo que se conoce todavía hoy en día como el Teatro Dionisio. Es decir, que el escenario no es donde nació la competición, eso se realiza posteriormente para seguir desarrollando las competiciones. Como cuando hoy va a ocurrir un campeonato mundial. Construyen nuevos estadios. Eso fue lo que ocurrió en aquel momento. Se dice entonces que Tespis fue el fundador del primer encuentro de tragedias allí en Atenas. Se le atribuye 4 piezas teatrales de tema mitológico, que se llamaron entonces Sacerdotes, Muchachos, Juegos en honor de Pelias o Forbe y un Penteo. Esta última se conserva un verso por transmisión indirecta, es decir, otro escritor copió un verso de esa obra y por eso se conserva. Las otras solo se saben los nombres, no se sabe el contenido de lo que se estaba representando allí. Estas obras, entonces, como les dije, iniciaron no en ese escenario bonito del teatro, sino que iniciaron en las plazas públicas, debajo de los árboles, en las arboledas. Por allí se desarrollaban
y se organizaban entonces las tarimas para desarrollar este elemento. El Estado griego tenía una costumbre para ese momento, y es que todos los asistentes recibían la comida gratis. ¿Quién la pagaba? El Estado. Y de esa manera entonces la gente se quedaba todo el día viendo las diferentes representaciones. A su vez, pagaban la admisión de los ciudadanos que no contaban con recursos. Eso lo hacía también el Estado, es decir, que los ricos pagaban su entrada y los pobres, el gobierno los subvencionaba. Y aquí tenemos entonces ya lo que es el análisis arquitectónico de la construcción del teatro, lo que llegaría a ser ese escenario en el cual sobresaldrían de allí en adelante y que se copiaría para las otras polis también. Hay un elemento muy importante en estos, es que al hacerle el análisis de arquitectura, se tiene que fueron diseñados de tal manera que no importa el lugar donde se ubique usted en el escenario, perfectamente puede entender lo que ocurre en el escenario. Es decir, tienen acústica perfecta. Eso no lo logramos todavía hoy en día. No logramos dominar ese tipo de tener ese control sobre una infraestructura que el hombre construya como tal hoy. De hecho, cuando se organizan tipos de eventos, festivales y demás, con lo que más se lucha justamente es con la acústica, el ruido, el sonido. Pero los griegos lograron dominar esa técnica. Aquí tenemos entonces una pintura de lo que sería, cómo se vería un día de competencias teatrales. Antes de las representaciones se realizaba un curso de autores a los que se elegían 3 para competir en el teatro. Los gastos de las representaciones eran sufragadas por el corego. ¿Quién era este? Era un ciudadano que patrocinaba lo que hoy llamamos un mecenas. Entonces era uno que tenía dinero y podía pagar, podía patrocinar la obra de arte. Los actores se vestían de forma solemne y llevaban un elevado calzado llamado coturnos, usado por personajes principales. Con el cambio de máscaras, entonces ese es el otro elemento que se introduce en el teatro griego, las máscaras. De esa manera, entonces, no se necesitaban tantos actores, sino que un actor podía representar a varios personajes, ser varios. Incluso podían representar a las mujeres, ya que las mujeres no podían participar, así que estaban vetadas para la actuación teatral. Así que con las máscaras también aparecían mujeres representadas por los hombres allí en el escenario. De esa manera, era una escenografía muy sencilla respecto a lo que conocemos hoy en términos de escenario, de escenografía y demás. Y se tenía lugar en el exterior y también al interior del palacio, donde vivían los héroes y las heroínas. Era lo que se trataban de representar en las diferentes escenas. Aquí tenemos una construcción, un monumento donde se representa una de esos momentos. En su lugar, los actores podían utilizar barro en sus rostros o pintura a base de azafrán para el maquillaje. Los géneros
que se tienen dentro del teatro griego. Entonces tenemos las famosas comedias y las famosas tragedias. ¿Cuál es la diferencia? La comedia, entonces, narra el choque entre las clases sociales de manera burlona. Mientras que la tragedia, entonces, trata el tema con ligero cuidado y grave en la tragedia. De manera que está dedicada exclusivamente al choque de los dioses con la humanidad. O sea, la tragedia no se usa para señalar o para criticar a los dirigentes. Se usa para criticar a los dioses. Pero obviamente a los dioses se le dotan de las cualidades humanas o de los defectos humanos. Así que a la final se les está haciendo una crítica, lo que hoy llamaríamos una sátira. El coro en el teatro griego. ¿Cuál era su parte? Entonces recuerden que llegó a tener hasta 50 integrantes, todos hombres, y consistía entonces en cantar. Pero este otro filósofo, Sófocles, dijo, no, 50 son muchos, hay que reducirlos solo a 15. Y de esa manera entonces se redujo el coro. Y fue perdiendo, al reducirlo, pues pierde el protagonismo en el escenario, se le va limitando sus funciones y finalmente, pues hoy en día no contamos con un coro en teatro. Solo están las representaciones, los actores. El público del teatro griego. Entonces ya dijimos que asistían de todos los estratos sociales, todas las personas, que los ricos pagaban, los pobres el Estado les subvencionaba y el Estado a todos les daba comida para que no se preocuparan, no se fueran a casa, sino que toda la familia estuviera allí en esta festividad. La tragedia griega. Entonces, la tragedia, como el género teatral de la antigua Grecia, tiene unas características que la hacen distintiva. Son sus formas de expresión, que están relacionadas obviamente con el dios al cual se inició el teatro, y otras características por la contención y la mesura, es decir, que revelan los problemas que tenía el mundo griego. De esa manera, entonces, hay un cruce de acciones entre dos mundos. El mundo de los dioses, el mundo heroico, y el mundo humano, donde habían entonces personajes que sobresalían, que están escritos pues en las obras también de otro poeta como es Homero, los héroes homéricos, como los que aparecen en la Ilíada y la Odisea. ¿Cuáles son los principales autores de la tragedia griega? Entonces ya vemos que si bien hubo uno que inició el proceso, hay otros que se desarrollaron también. Entonces tenemos a Esquilo, que es considerado el creador de la tragedia griega, de esta obra como tal, de este género. Sus obras están inspiradas en los elementos mitológicos y los personajes pues son dioses, semidioses y seres sobrehumanos que expresan entonces un lenguaje grandilocuente y metafórico. Es decir, que las obras estaban llenas de un refinamiento literario. No eran diálogos comunes, sino que eran diálogos muy enriquecidos. De esa manera estaban allí. ¿Qué obras salieron? Tenemos entonces Agamenón, Prometeo encadenado, las Coéforas, los 7 contra Tebas, las suplicantes, Eunices, los persas. Y hay una frase que se ha conservado de este filósofo, de este poeta, de este escritor: es innato en los hombres pisotear al más caído. El siguiente es Sófocles, el que redujera
en la coreografía, porque empieza a exigirles la llamada técnica actoral. Tienen que ser certificados, tienen que tener características. No cualquiera puede ser un actor, tiene que desarrollar. Entonces podríamos decir que aquí inicia la carrera artística de los que participaban entonces en las obras teatrales, principalmente en las tragedias. Dentro de las que él escribió, entonces está la famosa de Edipo Rey, Edipo en Colono, Antígonas, las Traquinas, Filópteles, Ayes, Anfiaro, Electra, Epígonos y Enchuete. La que más conocemos en nuestro caso, pues es Edipo Rey. De hecho, yo creo que ustedes ya debieron haberla leído. Y la frase que sobresale de este filósofo es entonces: una mentira nunca viene para ser vieja. Luego tenemos entonces a Eurípides. Eurípides pasa a plasmar en la tragedia griega los problemas y las pasiones de sus contemporáneos. Aquí es donde yo les decía que a los dioses se le dotan de las situaciones humanas para hacer entonces la crítica. Se destacan obras como Las Troyanas, Alcéides, Andrómeda, Las Bacantes, Helena, Medea. Este ya vemos que tiene una gran cantidad de obras, es más rico, o por ser más cercano a nosotros se han conservado más sus títulos. Se le conoce por esta frase: los dioses nos dan muchas sorpresas, lo esperado no se cumple y para lo inesperado siempre hay algún dios que abre la puerta. La comedia, que es el elemento contrario, entonces nace en Atenas, al igual que la tragedia, pero se diferencia por de ser cómica, burlesca y obscena. Entonces lleva esas tres líneas. En esta, entonces, sobresalen Aristófanes, que escribe varias obras. También vemos aquí la lista. Entonces son los elementos que tenemos en este contexto. Recuerde que nos precisa que usted pueda tener los elementos que son de la tragedia. Los otros son los contextos en los cuales están enmarcados y que están allí. Pero, ¿cómo la tragedia ayuda al desarrollo del pensamiento filosófico? Porque es un elemento que, si bien era teatral, una representación allí, llevaba a que el pueblo reflexionara en las situaciones. Y como vimos en el último de los autores que sobresale, incluyen entonces las problemáticas que vivía el pueblo, que vivía la sociedad ateniense en ese momento, dentro de la representación, lo cual los lleva entonces a reflexionar en su propio actuar, que es uno de los elementos de la filosofía. La reflexión de lo que hago, de lo que dejo de hacer o de lo que estoy dispuesto a negociar, a entrar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. De no haberle, entonces dejamos hasta allí. Les deseamos una feliz mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Gracias.